Listo. Ya está. Vamos a empezar con la grabación entonces. A ver. Me van confirmando ustedes si logran ver la pantalla, por favor. Sí. Dice visualiza. Listo. A ver. Bien. Primero, para darles la bienvenida a todos los presentes en este masterclass de Oficina Técnica de Proyectos en Construcción. Es una gracia y un orgullo de verdad contar con ustedes en esta oportunidad. Vamos a hacer una hora bonita de compartir de lo que se trata oficina técnica en los proyectos, cuál es la función de oficina técnica y ver los alcances de un proyecto. Es un resumen de lo que veríamos en un curso que vamos a empezar en quincena o 12 de julio, si no me equivoco, algo por ahí. Ya, pero ahorita es algo, digamos, un resumen y la importancia de oficina técnica en los proyectos de construcción. Primeramente yo me voy a presentar para dar a conocer quién es el docente que va a llevar este curso. Soy el ingeniero Luis Ángel Gutiérrez, de código CIP 88093. Tengo dos maestrías, tengo un MBA y tengo un máster de gestión, dirección y gestión de proyectos. Ya. Y bueno, soy especialista en control de proyectos y oficina técnica alrededor de unos 15 años más o menos. Entonces he trabajado en industrias como la minería, donde estoy actualmente, en Antamina, con la supervisión. He estado también en Cerro Verde, en Minsur, he estado en Toromocho y en otros proyectos que no solo son minería, también en carreteras, en la red Vial Norte. También en Lima he participado en proyectos de edificaciones, haciendo proyectos de edificios de 20 pisos, 10 sótanos, centros comerciales. Eh, He tenido un poquito de variedad de proyectos por los cuales me he desempeñado siempre, en la mayoría de veces a un 80%, en el área técnica. También he participado en ese 20% en el área de producción. Como toda profesional tiene que ir pasando de área en área para tomar conocimientos, ¿no? Entonces, en función a ello, nos hemos propuesto hacer este curso como compartir de los conocimientos, alineado también a la gestión de proyectos que tiene el PMI, y con ello vamos a empezar nuestro masterclass. Si alguien, por favor, tiene alguna opinión o de repente algún comentario, podemos empezar. ¿Nadie? Bueno, empecemos entonces. A ver, oficina técnica. ¿Qué es la oficina técnica de un proyecto? ¿No? La oficina técnica de un proyecto es un centro de competencia de cualquier organización normalmente externalizado que permite la coordinación entre las diferentes áreas de la organización y los departamentos de tecnología, sirviendo de referencia para recogida y canalización de datos, las necesidades en materia tecnológica. Bien, ¿qué quiere decir esto de que somos un centro de competencia dentro de cualquier organización? O sea, somos un área importante. O sea, todas las organizaciones tienen que tener un área de oficina técnica, que normalmente esté externalizado, sí, en su mayoría de veces, depende de la organización, depende de la empresa, ya sea organización gubernamental o empresa privada. Normalmente la oficina técnica depende directamente de la gerencia de proyectos, ¿ya? Funcionalmente, y no es de repente en un organigrama, no depende de la residencia. ¿Ya por qué? Porque ven puntos distintos. Si bien es cierto, estamos en el mismo proyecto, pero la oficina técnica maneja otra información directa con el gerente y que también va directamente con la oficina central de las empresas.
Entonces, esto hay que tenerlo claro. Entonces, el residente o la parte operativa son exclusivamente para el resultado de operaciones del proyecto, de a desarrollar la parte ejecutiva del alcance que estamos ejecutando en este proyecto. Pero la oficina técnica, a pesar de hacer el seguimiento, control, la cuantificación de los KPIs en este proyecto, también adicionalmente va haciendo un control y seguimiento de los indicadores, pero para la oficina central, para la empresa donde trabajan para saber si estamos ganando o estamos perdiendo en el proyecto, ¿no? Estas reportabilidades son ya depende del estándar de las empresas, si vienen a ser semanales o mensuales, que les llaman a veces resultados operativos, o le llaman en los reportes de producción, de productividad, o los otros los ISP, son reportes anexos que después se usan para obtener el resultado operativo del proyecto. Y este resultado operativo no es para el cliente, sino es para la empresa. ¿Ya? ¿Qué muestra el resultado operativo? El resultado operativo muestra cómo está yendo el proyecto, si el margen es positivo o si el margen es negativo, para que la gerencia del proyecto o la gerencia de la oficina central comience a tomar decisiones en caso haya desviaciones negativas, ¿no? Entonces, ese es más que todo el enfoque de la oficina técnica. En otras palabras, también se puede mencionar que la oficina técnica es la parte pensante del proyecto. Obviamente, ¿por qué? Porque conoce el alcance, el tiempo del proyecto en el cual se tiene que desarrollar y con qué costo se tiene que desarrollar. ¿Ya? Entonces es muy importante, por eso las personas que trabajamos en esta área tenemos que conocer todos los alcances del proyecto, cuál es la especificación del proyecto y cuánto nos va a costar el proyecto, cuáles son sus precios unitarios, cuál es el alcance de cada partida, en cuánto tiempo se desarrolla cada partida y con qué recursos lo debemos ejecutar las partidas. A veces hay variaciones cuando se ejecuta en campo, pero igual tenemos que controlar a nivel de recurso o si no a nivel de costo para tener que cuidar el margen del proyecto. Si tienen preguntas, no duden en hacerlas, por favor, ¿ya? La oficina técnica también podemos decir de que, como mencionaba anteriormente, ¿no? La oficina técnica está abordando las áreas de control de proyectos, de costos, ¿ya? De calidad de ingeniería y de producción. O sea, ¿qué hace? Integra estas áreas, ¿no? Integra, ¿por qué? Porque siempre es el nexo en el proyecto, ¿ya? O sea, si es que, digamos, hay algunas dudas o falencias o vacíos en otras áreas, siempre las otras áreas en un proyecto van a ir a oficina técnica. ¿Por qué? Porque todos conocen de que, ¿quién sabe? Oficina técnica. Oficina técnica es quien debe conocer el alcance, quien debe conocer todo el tema de tiempos y quien debe conocer el tema de costos. También controla la gestión de cambios y hace una difusión del alcance del proyecto. Cuando a veces ingresa un personal de producción, un área distinta, un frente que digamos va a empezar ya al inicio del proyecto o a la mitad del proyecto, ¿quién hace la difusión del alcance? Los que más conocen somos los de oficina técnica. Hacemos la difusión del alcance. Luego, durante la ejecución, ¿quién hace el control y gestión de cambios? Oficina técnica también. ¿Por qué hace el control y la gestión de cambios? Porque conocemos el alcance, ¿no? Porque tenemos conocimiento de qué es lo que se tiene que hacer, en cuánto tiempo se tiene que hacer y con qué costo se tiene que hacer. Dentro del desarrollo de nuestra área de oficina técnica siempre existen informes técnicos. Estos informes técnicos son a veces establecidos en los estándares de nuestro cliente, ¿no? Nuestro cliente nos va a decir si tenemos que entregar reportes diarios, informes semanales, informes mensuales, con qué fechas y en qué día lo tenemos que entregar. Eso puede salir en el estándar del cliente o en el mismo contrato con nuestro cliente. Los reportes diarios se manejan más en la entidad privada, ya que vendría a ser un reemplazo de la entidad privada eh, con la entidad pública que tiene un cuaderno de obra, ¿no?
El cuaderno de obra es donde día a día uno va anotando las ocurrencias del proyecto, ¿no? Las ocurrencias del proyecto. En cambio, en el reporte diario también, pero es, digamos, según el contrato, donde no existe un cuaderno de obra, colocan el reporte diario, y donde el contratista, ¿ya? O socio estratégico debe, o colaborador debe anotar todo lo que ocurre en el proyecto, desde la cantidad de recursos, desde la calidad de los recursos. ¿Qué quiero decir con calidad de recursos? Digamos, si tiene equipos, maquinarias o mano de obra, la cantidad viene a ser la cuantificación de los recursos y en la categoría de los recursos. Si son mano de obra, deberíamos anotar eh, cuántos oficiales, cuántos operarios, cuántos peones, cuántos capataces, cuántos tenemos supervisores de campo por turno, ¿ya? Y la categoría, ese es en categoría. Y la calidad vendría a ser en el tipo de hora. ¿Qué quiere decir? De estos que hemos tenido aquí, ¿cuántos han trabajado o cuántos por ahí han tenido un stand-by o una hora disponible, digamos, o no disponibilidad por un tema X que haya ocurrido en el proceso constructivo? ¿Ya? También es muy importante que estos recursos estén separados por los frentes de trabajo. ¿Ya? ¿Por qué separarlo por los frentes de trabajo y no por qué hacerlo de manera global? Porque cuando lo hacemos de manera global, a veces no nos permite hacer las cuantificaciones y el seguimiento interno para nuestro control de los indicadores como son el índice de productividad, ¿no? El SPI, el CPI y todos esos indicadores que nos pide la empresa propia. Es muy distinto el punto de vista, digamos, del contratista que del cliente o la supervisión, porque nosotros como contratistas, cuando somos contratistas, tenemos otro enfoque, ¿no? Entonces, digamos, controlamos a nivel de partidas o grupo o familia de partidas el ISP, el índice semanal de producción. ¿Qué controlamos ahí? De que nuestros recursos siempre estén teniendo productividades buenas o mejores que las propuestas en el presupuesto contractual. Y si es que éstas se están desviando para pérdida, en las reuniones semanales a la interna se comienza a juzgar o ¿cómo se llama? A revisar las desviaciones de los frentes, a nivel de frentes, del responsable del frente, del supervisor, y a través también de hasta de recursos, ¿no? O sea, por ahí, por ejemplo, si es que tienes un frente con desviación en donde estás perdiendo horas disponibles de un recurso, de ejemplo, de un volquete, que no tienes mucho trabajo, pero tu volquete está operativo, ¿ya? Y lo tienes sin trabajar, en otro frente de repente estás teniendo una baja producción porque justamente te falta volquetes. Entonces, este tipo de análisis te ayuda a que tú tomes decisión y puedas mencionar y decir, este volquete que está aquí, que no está trabajando tan operativamente y no es productivo, puede pasar al otro frente para que ahí sí ayude a la productividad. ¿Ya? Entonces, ese tipo de análisis siempre nos van a dar en nuestros controles internos también. Entonces, como ustedes ven y escuchan, es el área para mí, ¿ya? Más importante del proyecto, o una de las dos más importantes, porque si no estamos atentos durante la ejecución, se puede desviar y al final lo que una empresa o un gerente de una empresa lo que no quiere es perder dinero, ¿ya? Entonces, todo lo que se cuantifica en tiempo y en costo es plata, ¿ya? Después, bueno. Vamos a ver los proyectos, bueno, el alcance de proyectos. ¿Qué es un proyecto? ¿No? El proyecto es un esfuerzo temporal, ¿no? Que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene un principio y un final definido. Es correcto, ¿no? Los proyectos siempre tienen un inicio y un final. Es por eso que también siempre tienen un cronograma. Y cuando tenemos un cronograma para hacer el control y seguimiento, siempre se recomienda que el cronograma en un proyecto
se haga el seguimiento con una curva S en función a las horas hombre. O en algunos casos, cuando ya es muy incidente la maquinaria o línea amarilla u otro tipo de equipo, puede ser también con horas máquina. ¿Por qué no sería aconsejable llevarlo en plata o en dólares o en soles, ¿no? En caso de Perú, en caso de otros países en dólares, eh, porque no manifiesta y no transmite el esfuerzo del proyecto, el avance según el esfuerzo del proyecto a determinada fecha de corte. Entonces no es recomendable. ¿Por qué? Porque puede existir de repente presupuestos, por ejemplo, donde podamos tener partidas de topografía, que en realidad si conocemos el trabajo de la topografía, va acompañando a todas las partidas mediante se va ejecutando el proyecto, ¿no? Entonces, pero topografía puede tener un valor muy alto en costo, ¿no? En dólares de repente puede valer muy similar a otras partidas que sí involucran esfuerzo en horas y te debe dar valor ganado, incluso de repente es parte de la ruta crítica, y topografía no es parte ni de la ruta crítica y no debería aportar alguna diferencia dentro del avance físico por el esfuerzo, ¿ya? Así tenga un valor muy grande, salvo que el alcance único sea pues la topografía o el servicio de topografía de algo, ¿no? Ahí sí yo creo que al final es el alcance, ¿no? Pero en este caso, donde hay proyectos, donde tenemos un alcance definido, cuando hay disciplina civil, mecánico, eléctrico, movimiento de tierras, de repente hay carreteras, carpeta asfáltica, hay chancadoras, procesamiento de material, hay zarandeo, producción de material, extracción de cantera. Entonces, cuando tenemos varios procesos, no es recomendable que este tipo de trabajos como la topografía, como medio ambiente, señalización de tránsito, todo lo que son obras preliminares y generales, formen parte, digamos, o tengan la habilitación como partida de mover la aguja en un avance. No se debería. ¿Ya? Más bien esas deben acompañar al proyecto según cómo va el avance físico de las demás partidas y ese porcentaje se les va a colocar. Salvo que el contrato diga lo otro también, ¿no? El contrato puede decir, hay que tener por eso bien claro el contrato, porque el contrato te puede decir la forma de pago de cada partida. Entonces, cuando ya es otra cosa, la forma de pago de cada partida te puede decir ahí, la topografía se pagará de manera flat o fija por mes. ¿Ya? Entonces ahí sí no podemos escaparnos del contrato. Pero esto no quiere decir que la curva S lo tenemos que llevar así, ¿ya? Porque la curva S, recuerden que tiene que ser lo más real posible al avance físico del proyecto, ¿ya? Entonces, lo otro es un tema de pago, es un tema de valorizaciones, ¿ya? Cada proyecto genera un producto, servicio o resultado único. El resultado del proyecto puede ser tangible o intangible. Eso es correcto, ¿no? Porque los proyectos no necesariamente son cosas que tú puedes ver físicamente, ¿no? Que es la tangibilidad, que puede ser de repente un edificio, una carretera, un centro comercial, puede ser de repente yendo a mina, puede ser una presa de relaves, no, ¿no? Entonces también puede ser intangible, sí, ¿no? Porque de repente hay proyectos que son de sistemas, que pueden hacer una base de datos y todo está en la nube, ¿no? O sea, realmente no lo vemos, ¿no? Es que ya estamos nosotros en este mundo, ¿no? El SharePoint, tenemos el Bing, ¿no? Entonces, a veces trabajamos en las nubes y son cosas intangibles que nos está ayudando también, nos está ayudando un montón. Entonces, ahorita hay que aprovechar más bien esta modernidad que está llegando a la ejecución de los proyectos y al desarrollo de los proyectos desde las primeras etapas, desde la concepción inicial hasta la parte de entrega y la operatividad de los proyectos. Son muy buenas las herramientas nuevas que están saliendo. Como les mencionaba, tenemos vamos a ver también en este curso de oficina técnica para proyectos de construcción, un poco de las triples restricciones,
el costo, el tiempo, el alcance del por qué es importante realizarlo, ¿no? O sea, el alcance donde dice vamos a hacer lo comprometido y solamente lo comprometido, ¿no? ¿Por qué es importante el alcance? ¿Por qué dicen que es solamente lo comprometido? A ver si ahí participamos. ¿Quiénes están en sala? Un voluntario. ¿Por qué es importante el alcance y por qué es hacer solamente lo comprometido? A ver, soporte que me envíe una foto de los participantes para preguntar. A ver quién se anima. A ver, Dani Trejo. Ingeniero, buenas noches. Perdón, Dani, no te escuché. No sé si se me puede oír. Sí te escucho, Dani. Bueno, con respecto al alcance, cuando hace mención que se hace solo lo comprometido, eh, bueno, se refiere a, a la ET, ¿no? Nosotros establecemos una ET que es prácticamente una alcance y debemos enfocarnos solo en, en realizar actividad de trabajo de forma de ET. Y ya, bueno, en el proceso o en el transcurso del proyecto, este alcance de opción, ya se puede salvaguardar en algunos adicionales o los deductivos, de acuerdo a la forma, cómo se va desarrollando. Gracias, Dani. Bueno, hay un poquito de interferencia, pero sí te he logrado entender lo que has querido decir. Es correcto, ¿no? O sea, si no conoces el alcance, y puede ser que hayas actividades que no están siendo parte de partidas valorizables y vas a tener problemas después cuando tú presentes tu estado de pago o valorización. Entonces, eso es correcto. O sea, hay que tener bien claro este punto. ¿Por qué? Porque no debemos hacer ni más ni menos. El cliente nos contrata para tener y para hacer un proyecto, un producto, ¿ya? Por eso tiene sus especificaciones, tiene su alcance, tiene su forma de medición y tiene su forma de pago. ¿Ya? Entonces, si no tenemos claro este alcance, vamos a terminar de repente perdiendo plata en horas máquina o en horas hombre, o en procura o en ingeniería. ¿Por qué? Porque lamentablemente pues ahí es donde se van las desviaciones. Es uno de los principales puntos de desviación en los proyectos. Si uno no tiene control de lo que tenemos que hacer, va a ser muy difícil que el proyecto tenga, digamos, éxito. ¿Por qué? Porque no estamos claros con lo que nos están pidiendo, ¿no? Y el cliente nunca va a estar satisfecho. Esa es la verdad. ¿Alguna otra opinión? Ahora, si no hay otra, vamos al tiempo, porque es importante conocer el tiempo. A ver quién nos puede ayudar ahí. Elvis Villalobos. Aló. Buenas ¿Qué noches. tal? Buenas noches, Elvis, ¿qué tal? Bueno, para comentarle un poco respecto al tiempo, ¿no? Sí. Normalmente para la ejecución de cualquier proyecto, nos da un plazo determinado, ¿no? Para cumplir ciertas partidas, según el contrato, ¿no? Según las metas. Entonces, se debería cumplir, pues, ¿no? El tiempo determinado, ¿no? Sin solicitar ampliaciones. Más que nada ver, el tiempo de ejecución de las partidas
tener un alcance respecto al costo y presupuesto de la obra, pues, ¿no? Gracias, Eli. Mira, una pregunta aprovechando. ¿Y por qué deberías mirar en el tiempo? Si digamos tienes 20 partidas, las 20 partidas tienes que mirarte, tienes que enfocarte en las 20 partidas, ¿o qué deberías mirar en un cronograma? Normalmente el tiempo se define más en los rendimientos, ¿no? Y también, como sabemos nosotros, en un proyecto siempre hay un plazo determinado y también depende mucho de la ruta, ¿no? De la ruta crítica, que generalmente eso afecta la ejecución de un proyecto, ¿no? Correcto, Elvis, muy agradecido en verdad. Y es correcto lo que dijo Elvis. Nosotros tenemos que enfocarnos en las partidas críticas. Obviamente eso no quiere decir que estemos mirando de reojo las demás, pero quienes te van a mover la aguja del proyecto en el tiempo son las partidas críticas. Y ahí es donde nosotros como oficina técnica deberíamos incidir en ver los recursos a profundidad, que se esté cumpliendo con la productividad en en estas partidas y a la vez cómo vamos en el tiempo, ¿no? Entonces eso va a apoyar mucho, va a aportar bastante a que nosotros cumplamos el tiempo de estas partidas críticas y obviamente, como les digo, no solo vamos a ver eso, pero sí de reojo las demás partidas, porque las demás son, digamos, complementarias, pero eso no quiere decir que después no se vuelva crítico. Sí se puede volver crítico una tarea o una actividad que al inicio, en la línea base inicial, no era crítico, eso es correcto. Recuerden que todas las partidas tienen holguras, ¿ya? ¿Y quiénes son parte de la ruta crítica? Las partidas o actividades que no tienen holgura cuando se ejecuta un cronograma. ¿Ya? Durante la ejecución del proyecto después pueden pasar varios eventos, varias causalidades en donde alguna partida puede tener algún impacto y quema su holgura. ¿Ya? Y cuando ya pierde la holgura esta partida, comienza a ser parte de la ruta crítica, ¿ya? Y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Generalmente cuando no controlamos esto, ¿qué sucede? Que nos vamos comiendo toda la holgura. Y la holgura no es dueño, no es propiedad ni del contratista y ni del owner. La holgura es dueño del proyecto, es propiedad del proyecto. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? Y costos, a ver, ahí, viendo costos. ¿Por qué es importante conocer los costos del proyecto? A ver, si nos ayudas, Luis Riquelme, ahí está Luis. A ver, Julio Ticona. Buenas noches. Voluntario, entonces. Sí, Julio. Sí, sí, Ya, a ingeniero. ver, Julio, a ver, Bueno, ver dale. el tema de costos, ¿no? En lo que es un proyecto es justamente para, pienso yo, para evaluar, ¿no? Ya sea la viabilidad económica, también para poder, no, digamos, estamos ejecutando ciertas partidas, ya es cierto, ya estamos en parte de la ruta crítica y vemos que capaz y que no nos medimos con el tema de los costos, podemos no llegar a cumplir la totalidad de las partidas, ¿no? Por ejemplo, no hay, pongas, hay servicios, al menos en lo que he estado yo, en lo que es administración directa, y a veces Ya, hay ya partidas que están ya monetarizadas, ¿no? Ya tienen ya su monto referencial, pero usted sabe que el área de logística a veces un poco tiene esa inflación en precios y si es que uno no mide ese tema, en tema de costos, al final puedes estar ajustándote en partidas que sí son necesarias para la culminación del proyecto. correcto, es verdad, Julio. Sí, mira, el tema de los costos es muy importante. Primero, tenemos que saber diferenciar qué es el costo directo y qué es el costo indirecto de un proyecto de ejecución, ¿no? El costo directo viene a ser las partidas que van relacionadas a los recursos directos. ¿Quiénes son los recursos directos? La mano de obra, las maquinarias, ya, los materiales y o equipos que participan directamente en la construcción, que son parte de una partida, de una ejecución de actividades. ¿Ya? Estas son las partidas, digamos, los costos directos.
Y los costos indirectos viene a ser ya por tema de presupuestos, viene a ser la utilidad que se genera con estas partidas, los gastos generales fijos que uno considera en su presupuesto, los gastos generales variables, que viene a ser la descomposición del staff, ¿no? También viene a ser por ahí hay algunos recursos, por ejemplo, de soporte, que son los cama baja, las grúas, que no necesariamente están dentro de una actividad exclusiva, sino están como soporte en el proyecto. Vienen a ser los generadores, algunas cosas de campamento, los seguros, eh, y ahí hay una estructura ya que sale en el presupuesto, ¿no? Entonces, dentro de la diferenciación que ya estamos viendo, tenemos que ser bien objetivos en este control. Cuando ya sabemos la identificación, qué recursos son de qué tipo de costo, entonces nosotros vamos a decir, ah, ya, estas que son del costo directo, que son de las partidas, las tenemos que controlar también a nivel de partidas o familia de partidas. Por ejemplo, yo he tenido la experiencia en una empresa que se llamaba antes Trasley, después pasó a ser Motengil, ¿ya? Ahorita es de capital portugués. Ahí hacíamos el ISP, ¿no? El ISP es el índice semanal de producción. Lo llamábamos ISP, ¿por qué? Porque transmitíamos la producción de campo que llegaba a través de los supervisores, de los controladores, y ahí llegaba a la oficina técnica y lo procesábamos a través de con qué recursos logras tal producción. Hasta ahí llegaba la información de campo. ¿Con cuántas personas hiciste tal producción? Pero de ahí ya venía el proceso nuestro, de oficina técnica. Estos recursos te cuestan tanto según el costo interno. Acá no se tiene que ver, en lo que yo le estoy hablando ahorita, no es cuánto le voy a cobrar al cliente, no. Este es el costo interno. O sea, por ejemplo, si yo hubiese alquilado los volquetes, o hubiese alquilado la grúa, o hubiese alquilado la excavadora, o es propia, no sé, pero tiene un costo. Tiene un costo este recurso. Igual la mano de obra. La mano de obra me cuesta cuánto, ¿no? Según legislación laboral, cuánto se le debe pagar a un peón, a un operario, a un oficial, ¿ya? Después hay otras categorías que no aparecen, por ejemplo, identificadas como son el capataz, pero el capataz ya es una variación, digamos, entre el operario y algunas bonificaciones adicionales, ¿ya? Y hay otras empresas que a los capataces incluso le hacen contratos como empleados, ¿no? Entonces ese ya es un manejo, digamos, de cada empresa. Pero tenemos que conocer la incidencia de qué está haciendo estos recursos en la ejecución de las partidas. Entonces nosotros hacíamos el comparativo, teníamos el teórico o del presupuesto y esto lo medíamos con el costo que se estaba generando al producir esa partida. Entonces ese era el índice semanal de producción o ICP que hacíamos. Luego con eso hacíamos unas proyecciones que con ese rate que teníamos promedio, ya nos hacíamos semana por semana y podíamos proyectar esa partida con el saldo de metrado que tenemos en cuánto puede culminar esa partida y esa partida puede terminar de manera exitosa con un costo menor o puede ser que termine con un costo mayor. Entonces, cuando ya te tiraba que está menor o mayor, mejor dicho, al costo del presupuesto, teníamos que tomar decisiones y acciones, ¿no? Acciones inmediatas, ¿no? Que ya se analizan con la gerencia y con la residencia para que uno pueda entrar dentro de lo presupuestado o por lo menos poder mitigar y en qué tiempo lo vamos a mitigar, ¿no? A veces, por eso es muy importante que los reportes sean semanales. Yo aconsejo que sean semanales. ¿Por qué? Porque a veces hay entidades o hay contratos que solo te dicen, no, entrégame un reporte mensual. Ya no todos trabajan con una reportabilidad semanal, pero ese es para el cliente, ese es para cumplir con lo que te está pidiendo el contrato. A la interna nosotros deberíamos hacerlo siempre semanal y ese semanal es alimentada de información diaria, ¿ya? Igual para el tema gubernamental. El tema gubernamental a veces te pide, sí, entrégame informe mensual o informe semanal y te piden ciertas cositas nada más, ¿no? Pero si no tenemos el control de los recursos, que lo puede ser el capataz o el operario líder de cada partida, tú le das un formato y te puede dar de cuántos recursos utilizó en tal actividad, cuántas horas y produjo tanto.
Eso tú lo vas administrando en una base de datos y puedes hacer esta comparación que les estoy mencionando. Entonces, esta es una lista también que es muy importante. ¿Por qué? Porque permite controlar nuestro proyecto si es que se está desviando en el costo o no. ¿Ya? Y esto, obviamente, cualquier empresario o cualquier gerencia, cuando ustedes seguramente lo han escuchado, por ejemplo, cuando están haciendo un cronograma o la valorización, ¿qué le dice? No, primero la plata, quiero valorizar. No, pero tengo que entregar este documento que ya estoy atrasado un mes, no me importa. Primero la plata porque tengo que cobrar. O segundo, la plata. Y tercero, la plata. Ellos piensan así. Obviamente no está bien porque todo es un tema de gestión integrado, pero siempre miran la plata. Siempre miran el costo. ¿Ya? ¿Cuánto vendes y cuánto gastas? ¿Ya? Entonces, sí, hay que tener bien estas tres restricciones bien claras porque pueden que te desvíes en una y una puede ser incidente para que el proyecto se, también se desvíe a negativo. ¿Ya? Entonces, eh, este curso que estamos llevando, ¿ya? Es muy importante porque vamos a conocer qué es lo que tenemos que mirar como restricciones en los proyectos. Vamos a dar también a conocer. No vamos a llevarlo en moneda de soles, vamos a hacer los ejemplos en dólares porque sabemos que en nuestra empresa, también con nuestra socia empresa que es Certificate Project Control y GP Group, ya estamos en presencia de otros países y todos los ejemplos que vamos a hacer va a ser de manera con la moneda dólares, ¿ya? Para que todos tengamos entendimiento de los ejercicios. ¿Ya? Esto ya va a ser durante el desarrollo del curso, ¿no? Va a haber unos ejercicios cortos, por ejemplo, como el resultado operativo, que lo vamos a hacer en dólares, ¿no? Y también algunos ejemplos que vamos a poner en pantallazo. Los proyectos generalmente de gran envergadura en cualquier país se lleva en dólares, ¿ya? Eh, a ver, vamos a ver qué otro tema podemos ver. Bueno, acá tenemos un proyecto, digamos, acá vemos el alcance del proyecto, cómo se detalla el proyecto, es un ejemplo que hemos tenido, ¿no? Dentro de mi experiencia. Es un proyecto en un lugar X, digamos, en una minera, en donde hemos tenido unas tuberías, una línea norte, una línea sur, y ahí están los commodities principales que teníamos, el suelo, la roca fracturada, la roca fija, la carpeta de herradura, la berma de seguridad, en la línea norte, en la línea sur igual, y la estación de bombeo, ¿no? Estos son los commodities principales, o sea, es lo que yo debo controlar para que no se me desvíe el proyecto. Esto es necesario, es parte, digamos, de la segregación del alcance, ¿no? De la aclaración del alcance. Luego teníamos las sectorizaciones, ¿no? Las interferencias. Es muy importante conocer las interferencias cuando se da en un proyecto porque también te puede permitir que te desvíes. Si tú no liberas interferencias, no vas a poder realizar tus actividades y tu entregable final. ¿Ya? Aquí, como ven, este es el GAN o el cronograma de un proyecto. ¿Ya? Es un proyecto que está a 100 millones de dólares, es un número X. ¿Ya? Y este es el cronograma, ¿no? De 3 años más o menos. ¿Ya? Entonces ya estamos hablando del alcance, estamos hablando del tiempo y estamos hablando del costo, ¿no? Del costo de venta acá en este caso, ¿no? Entonces, chicos, y a todos es importante que conocer que nosotros tengamos claro estas tres restricciones guaristas que manejamos en los proyectos. Luego, vamos a ver también un poco de las fases del proyecto, las fases de iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre, ¿no? Abajo vamos a mostrar, por ejemplo, cómo se dan las curvas de cada etapa del proyecto, ¿no? Por ejemplo, en la etapa de iniciación empieza siempre con una demanda alta, ¿no? ¿Por qué? Porque es donde vas a hacer toda la conceptualización del proyecto. ¿Ya? Toda la conceptualización del proyecto, entonces tú necesitas así hacer la parte de los planes, los procedimientos, ¿no? Toda la etapa de ingreso, el inicio de las partidas, qué estándares tienes que cumplir. Entonces es una parte que se tiene que pensar y hacer documentación.
¿Ya? Luego, según eso, vienes a hacer la parte de planificación, ¿no? Aquí, bueno, redundando están los planes, están, digamos, las estrategias, el WS, están los frentes de trabajo, con qué recursos voy a hacer este trabajo. Estos recursos son recomendables de que sean de la zona, que traerlos de otro lugar, de repente de un lugar de la capital, ya sea el país que sea, porque a veces la capital, por ser capital, por ahí tiene rendimientos más óptimos que en otras provincias. Es relativo, pero sí suele suceder, por la especialidad sobre todo, porque a veces no todas las provincias tienen ciertas especialidades, ¿no? Ya que en la capital a veces sí se dan todas las especialidades por la envergadura de proyectos también que se da en la región. Luego, vamos a revisar también la etapa de ejecución, la fase de ejecución del proyecto. Como ven, inicia ya un poco después, cuando ya hemos hecho toda la etapa de procedimientos, de documentación de ingreso, de cumplir los estándares de seguridad. Luego hacemos las planificaciones de los planes, las estrategias de trabajo, el WS y empezamos la ejecución. La ejecución del proyecto, ¿no? Empieza de manera muy, primero lenta, ¿no? Y mientras vamos avanzando, los recursos se van adicionando hasta agarrar ritmo y agarrar cuerpo en los proyectos, ¿no? En paralelo, o casi muy, muy similar, empieza también el seguimiento y control. ¿Por qué desde aquí? Porque desde aquí ya empezamos a planificar. Y no solo se planifica las actividades de construcción, sino también se planifican las actividades administrativas. ¿Por qué? Porque todo te puede mover la aguja. Por ejemplo, si no cumpliste un plan de trabajo que tenías que entregar para que te aprueben el cliente y tú puedas recién empezar las actividades, no puedes empezar a ejecutar. Pero eso es necesario hacer el seguimiento de esta entrega de esta documentación, ¿ya? Porque si no la cumplimos, te puede retrasar el inicio de la actividad en sí. Igual con los recursos, ¿no? Acá ya estamos planificando qué recursos van a traer, con qué recursos lo vamos a hacer, ¿no? Y cuando ya entremos a este periodo, estos recursos ya tienen que ir llegando según la planificación, ¿ya? Y otra cosa es el seguimiento para ver si estos recursos realmente han llegado cuando tuvieron que llegar y cómo se está comportando el proyecto según su plan inicial, ¿no? Es muy distinto esta curva también, ¿ya? No. Luego tenemos la fase de cierre, ¿ya? La fase de cierre es cuando ya estamos terminando la ejecución, ¿no? Y el seguimiento, ya viene la parte de entregar a la parte de operaciones o a la parte operativa. A veces algunos tienen actividades de la disciplina mecánica eléctrica, donde tienen que hacer un precomisionamiento y un comisionamiento para después hacer la entrega al usuario, ¿no? El usuario de este alcance, el usuario de la partida o del producto final, que es de un proyecto, para que ya deje y lo dejamos operativo, ¿no? Entonces, en todas estas etapas o en todo este ciclo o en todos estos procesos, siempre teniendo claro las tres restricciones, ¿no? De alcance, tiempo y costo, ¿ya? Entonces, eh, eso es lo más importante, yo creo. Vamos a desarrollar más temas en este curso que vamos a empezar. Vamos a desarrollar valorizaciones, formas de valorizaciones a suma alzada, a precios unitarios, qué consideraciones deberemos tener en este tipo de valorizaciones, qué es lo importante, cómo se sustenta una valorización a suma alzada, cómo se sustenta una valorización a precios unitarios. eh, Dentro de lo que es, por ejemplo, el control y seguimiento, vamos a ver un poco de las herramientas del Look-Ahead, el Last Planner, conceptualmente, porque después vamos a tener otro curso que va a empezar, que ya es más de aplicación y conceptos exclusivos para planificación. ¿Ya? Aquí vamos a ver de manera muy general, digamos, pero sí lo vamos a ver conceptual, el tema de control de proyectos. ¿Y por qué? Para que sobre todo refuerce nuestros conceptos del tiempo y costo, ¿ya? También vamos a ver el tema de los cierres del proyecto, qué se tiene que entregar en el cierre de un proyecto, qué tienes que mirar, en qué documento tienes que mirar
para cerrar un proyecto, ¿no? ¿Qué debes entregar? ¿Cuál es su valorización final? ¿Cuáles son los entregables finales para cerrar el proyecto? ¿Qué es lo que corresponde aquí cuando tú entregas en un proyecto? ¿Qué es lo que debes de mirar? Que tu cliente termine satisfecho, que tu cliente tenga la satisfacción por el alcance que te dio. Ya, bien, yo creo que hemos llegado digamos, al punto final de este masterclass. Ha sido muy interesante su participación. Indicarles un poco más qué vamos a ver en el curso de oficina técnica, es a mayor detalle lo que son los costos, los tiempos, valorizaciones, los cierres, el tema de calidad, cómo interactuar con las otras áreas, cómo interactúo con construcción o producción o operaciones, cómo interactúo con el área de seguridad, cómo interactúo con el área de calidad, cómo interactúo con administración, cómo interactúo con logística. Entonces, toda esta interacción, este desarrollo vamos a hacerlo profundamente. ¿Por qué? Porque es importante saber dónde estamos parados como oficina técnica. Es importante eso, ¿ya? Entonces, nosotros, si hubiese alguna consulta, por favor, algo adicional, algún comentario, algún comentario, algo adicional. Bien, este, yo otra vez agradeciendo su participación. De verdad que GP Group y Certifícate Project Control estamos muy agradecidos de que ustedes estén participando en este inicio de curso con este masterclass de oficina técnica. Ahí dejé un link en los mensajes del chat de este canal para que ustedes puedan referenciar su número y su contacto, lo que se van a escribir, lo que se animen. Y si es que han sido contactados por alguna asesora, pueden ahí colocar con qué asesora también han sido contactados. Y si es que no, no habría problemas, no colocan el nombre. Los que sí se animan ahora en la oportunidad de este masterclass, como les mencioné hace unos minutos, va a haber otro curso de planificación de control de proyectos en construcción. eh, Vamos a dar un 2 por 1, ¿ya? Para los que están ahorita en este masterclass. Por eso regístrense, por favor, ahí en la lista y con esto van a tener la opción de hacer el 2 por 1, ¿ya? Este, y nosotros vamos a poder capturarlos y dar para que se puedan inscribir. Ahí tienen el link. Por favor, se registran. Vamos a tener los datos para que puedan participar y en el 2 por 1. Adicionalmente a planificación de control de proyectos, también vamos a tener otro curso que se llama gestión de proyectos de construcción con Power BI. El masterclass también va a ser mañana de estos dos. El primero que les dije de planificación va a ser a las 7 de la noche y el segundo va a ser 8:30 de la noche. Vamos a empezar con estos 3 cursos, casi en paralelo, ¿ya? Pero ahorita el que se decide con entrar con oficina técnica, le vamos a dar el 2 por 1. Oficina técnica y planificación. Chicos, más bien una vez más, agradecido por su atención. Si podemos prender la cámara, por favor, para la foto final, les pediría por favor que prendan su cámara. Que bueno, ahí estoy viendo a mi amigo Edgar Acero después de años. A ver, nos avisan, por favor, prendan su cámara para tomar la foto final para cerrar el masterclass. A ver, nos avisa, soporte cuando estemos listos. Ya, nos avisan.
Un saludo a la cámara, por favor, a ver, chicos. Bien. Listo, gracias. Gracias a todos. La Estimado verdad, Luis Ángel, todo está. Ingeniero Edgar Acero, gracias por su asistencia. ok, recién un poco tarde, pero ya. Gracias, gracias. Saludarte. Igualmente. Luis. Hasta Ah, luego. vale. Hasta Bye. luego.